En este vídeo vamos a comenzar a trabajar con las actividades en clase de la Guerra Fría. Recordad que cuando Gabriel comparte con nosotros un documento que recibe el nombre de actividades en clase, se trata mayormente de fotografías sobre las que pueden hacerse distintos comentarios. A mí me parece bien dividir el trabajo de este documento en dos partes, para que no se haga más pesado y para que nos pueda servir un poco más de complemento de cosas que estamos viendo en el día. Bueno, pues si abrís el documento, os vais a encontrar con esta primera página. Como decía, vamos a ir comentando un poquito una por una, ¿vale? En algunas nos detendremos más, en otras menos, ya en función de la importancia que tengan. En este tema creo que están muy bien, ¿vale? Las fotografías que está compartiendo Gabriel, porque son bastante descriptivas de distintas cosas. Bueno, vamos con la fotografía número 1. Dice el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Bueno, aquí tenéis el muro, el muraco, ¿no? De Berlín. Aquí podéis comprobarlo. Y os hago una pregunta, ¿quién se acuerda cómo se llama este sitio? Que apareció en la introducción del trimestre. Esa era la puerta de Brandeburgo, ¿no? Que se ve claramente por las columnas. Bueno, pues la puerta de Brandeburgo en la época de la Guerra Fría se encontraba en la Alemania oriental, por lo que esta parte de aquí es la Berlín comunista, ¿vale? La Berlín oriental, que estaba separada de la parte occidental, que la tenemos por aquí. Simplemente por curiosidad, pues aquí estamos viendo un poquito un parque berlinés súper famoso, que es Tiergarten. ¿De acuerdo? Un parque enorme. Bueno, pues este muro, el muro de Berlín, separaba las dos Berlín, ¿no? La Berlín oriental y la Berlín occidental, y fue construido originalmente por la parte comunista para evitar que sus ciudadanos huyesen al mundo capitalista. ¿De acuerdo? Porque era un mundo pues mucho más liberal frente a la represión que teníamos en el totalitarismo, ¿no? Propio de los sistemas comunistas que teníamos aquí, ¿vale? Seguimos avanzando y esta imagen, ajá, así creo que se va a ver un poquito más completo. Esta imagen nos indica división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenéis la división, recordad que iba por aquí, y a esto se le llamaba, venga, a ver si os acordáis cómo se le llamaba, el telón de acero, ¿vale? Esto era el telón de acero, lo que separaba la Europa occidental de la Europa oriental. Y aquí podéis comprobar cómo estaba la Unión Soviética y sus países satélites. Aquí tenéis los países satélites que tenía la Unión Soviética en Europa. Recordad también que la Unión Soviética en realidad no era un solo país, sino que era Rusia más toda una serie de países y que entre ellos habían hecho una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿vale? En realidad la URSS es una unión de países. Y por supuesto ahí el que realmente partía la pana, el que influía y el que tomaba las decisiones era Rusia, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver alguna información complementaria que os puede resultar interesante, acudís al documento y le echáis un vistazo. Como siempre, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntarme, ¿vale? Que no hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir aquí avanzando a ver qué más nos encontramos. Estamos en la imagen número 3. Mirad, la imagen número 3 es más anecdótica, tiene poquita importancia, ¿vale? Desde mi punto de vista. Es la comparación del armamento que tenían las potencias Estados Unidos y la Unión Soviética a comienzos de 1963. Esto va a ir creciendo a medida que va desarrollándose la Guerra Fría. Y es que en un momento anterior, previo a una guerra, nosotros ya estuvimos viendo en los trimestres anteriores cómo las naciones empiezan a tener más y más armamento, se va produciendo una escalada bélica por ese posible conflicto que pueda surgir. Bueno, pues aquí era lo mismo, estábamos en una guerra fría y Estados Unidos iba aumentando esto año tras año, y lo mismo sucedía con la Unión Soviética. De hecho, esta escalada armamentística fue una de las principales razones que hizo que la Unión Soviética fracasase. Y es que Estados Unidos invertía un dinero, una tecnología, una ciencia increíble para desarrollar todo esto y aumentarlo.
Y la Unión Soviética, que no podía ser menos, pues tenía también que gastarse una gran cantidad de recursos en poder estar a la altura. Y la Unión Soviética empezó a tener una serie de problemas económicos y no pudo hacer frente a ellos pues por todo este problema, ¿no? de seguir aumentando el armamento. Bueno, pasamos a la fotografía número 4. Lo que tenemos aquí son ejemplos de guerras periféricas. Recordad que las guerras periféricas eran guerras en países de menor importancia. La mayoría de las veces estamos hablando de países del tercer mundo. La mayoría de ellos también, os diría, en Asia. Y eran guerras donde Estados Unidos o la Unión Soviética influían, ¿no?, a favor de sus propios intereses. Pues aquí en la imagen aparecen algunos ejemplos y aquí en estas palabras se explica muy bien en qué consistía este tipo de guerras periféricas, que aquí las llama guerra localizada, pero que es lo mismo. Dice, son guerras en territorios periféricos, generalmente en países africanos o asiáticos, como os digo, la mayoría de las veces aquí en Asia. Las dos superpotencias se enfrentaron de manera indirecta, ayudando a sus respectivos aliados para consolidar su predominio o impedir la expansión del bloque antagónico. Un ejemplo que os ponía era la guerra de Vietnam, fijaos, ahí en un sitio súper perdido, lejos totalmente de Estados Unidos, pero donde Estados Unidos decidió influir. ¿Por qué? Porque en Vietnam se estaba intentando imponer un sistema comunista, y si eso se llevaba a cabo, podía influir al resto de países de la zona y sumarse al comunismo. Entonces, Estados Unidos puso muchísima fuerza, mucho interés en que esa revolución comunista no funcionase. Y llevaron a cabo una guerra. Fue una guerra en la que Estados Unidos pensaba que su participación iba a ser muy poquita, porque era un país militarmente poco armado, etc. Pero empezaron a recibir la Vietcong, ¿vale?, la guerrilla vietnamita, empezó a recibir ayudas por parte de la Unión Soviética. Estamos en una zona llena de selva donde era muy difícil hacer la guerra. Bueno, fue un auténtico infierno para Estados Unidos. Y de hecho la población estadounidense fue muy crítica, porque esto empieza a coincide con la aparición del movimiento hippie. Y el movimiento hippie pues defiende la libertad, el pacifismo, el ecologismo, etc. Entonces, claro, hacer una guerra pues estaba en contra de sus ideales. Se había puesto de moda el movimiento hippie, la mayoría de la gente en Estados Unidos e incluso en la Europa occidental empezaba a ser hippie y claro, se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam, etc. Era una guerra muy simbólica. Al final Estados Unidos se largó, tuvo que irse, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Mirad, observad estos carteles. Voy a... podéis ver todos a la vez, ¿vale? Ahora me acerco un poquito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues dice, la propagación ideológica, lo voy a ampliar para que podáis leerlo, la propagación ideológica, la subversión y el espionaje del bloque contrario a través de los servicios secretos. Bueno, nosotros vimos que aunque la Unión Soviética y Estados Unidos no estaban directamente en guerra, sí que había un conflicto indirecto y había problemas de espionaje, a veces asesinatos selectivos, etc. Deciros que aquí la propaganda fue muy importante. Los dos bloques hicieron muchísima propaganda. En el caso del bloque occidental, la propaganda fue muy sutil, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde supo hacer muy buena propaganda usando la cultura, sobre todo el cine. Era una época donde aparecían muchas películas de acción, mayormente, o bélicas, donde por supuesto los malos eran rusos y además donde siempre aparecía el comunismo como algo muy negativo, muy malo, donde la gente prácticamente era esclava, infelices, y los malos malosos rusos y comunistas pues eran siempre lo peor, personas muy desalmadas, etc. Es decir, a través de esta propaganda se estaba lanzando el mensaje de que el sistema comunista era malo y el capitalista, por tanto, bueno. Se lanzaba el mensaje de que la Unión Soviética era salvaje y deshumanizada, que no trataba bien a sus ciudadanos, y no le faltaba aquí parte de la razón, ¿vale? Porque estamos en un sistema totalitario. Pero también se daba la propaganda de que los soviéticos, los rusos, ¿no?, aquellos que vivían en los países comunistas, pues eran personas también deshumanizadas, en fin, era propaganda, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, un TVO de Tintín, fijaos, con la bandera de Estados Unidos,
película de James Bond, Desde Rusia con Amor. Bueno, es una época culturalmente muy interesante, sobre todo en el cine. Bueno, seguimos viendo actividades, fotografías, ¿no? Más bien, tenemos aquí la número 6. El aumento de la tensión provocó la creación de alianzas militares. Ampliamos. Bueno, está claro que aquí lo que se está contraponiendo es la creación de la OTAN, el bloque occidental, ¿verdad?, que hizo esta alianza militar, y por otra parte el Pacto de Varsovia, que era la alianza también militar que llevó a cabo la Unión Soviética con sus distintos países satélites. Mirad, todo esto que estáis viendo aquí es la Unión Soviética, era realmente enorme. Muy deshabitada también en muchas zonas, sobre todo en la zona de Siberia, en la zona asiática que es esta. Y aquí estarían los países satélites europeos, ¿vale? La Europa Oriental, que no formaba parte directamente de la Unión Soviética, pero que sí se trataba de países comunistas y con los que tenía acuerdos. Y luego también en Asia, pues el comunismo llegó a China y a otras zonas. Como podéis ver, la Unión Soviética y el comunismo se estaba extendiendo por el mundo. Entonces la OTAN fue una manera que utilizó Estados Unidos para frenar dicho avance. Fijaos la que se hubiera liado si la Unión Soviética hubiera atacado a alguno de estos países, porque todos los de aquí deberían de haber respondido en contra. Y a su vez, todos los que formaban parte del Pacto de Varsovia también deberían de haberse metido en una guerra. Entonces, estas alianzas se veía claro que iban a llevar a una tercera guerra mundial, porque todo esto que os estoy comentando es similar a las alianzas que teníamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió allí? Que en el momento que uno de los países aliados se metió en una guerra contra otro país aliado de los contrincantes, pues ya se liaba la de Dios, porque empezaba todo el mundo en guerra. Por fortuna, aquí se aprendió los errores de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y desde una perspectiva diplomática siempre se hizo todo lo posible para que no estallase esa tercera guerra mundial. A veces el conflicto escaló mucho, parecía que iba a estallar la guerra, pero luego no estallaba, siempre solucionada por vías diplomáticas. Entonces, esto por fortuna no llevó a más, pero fue una cosa pues, que podía acabar siendo muy grave. Bueno, aquí tenemos la fotografía número 7, el Plan Marshall. Recordad que el Plan Marshall es ese plan económico de ayuda que Estados Unidos hace a los países occidentales. Les inyecta dinero, fijaos, 488 millones de dólares de los de entonces, ¿vale? Y va inyectando dinero en cada uno de estos países para desarrollar los mismos, para reconstruirlos después de llevarse a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, como decía, esto hizo que Estados Unidos se metiera en el bolsillo a todos estos países, hacerse amiguitos, poder influir sobre ellos, etc. Y bueno, lo mismo sucedió pues con los países relacionados con la Unión Soviética. Estas fueron las ayudas económicas, ¿verdad?, de Estados Unidos hacia el bloque occidental, la Marshall, y aquí tenemos las ayudas económicas de la Unión Soviética hacia los países que eran sus amigos, ¿no?, y que llevaban a cabo su sistema comunista. Estamos, por tanto, ante la Comecon, ¿de acuerdo? El Consejo de Ayuda Mutua Económica, que como decíamos en español es CAME, por las siglas. Ya está, lo vamos a dejar aquí porque la siguiente actividad, la siguiente fotografía es amplia de desarrollar y prefiero usarla en el siguiente vídeo para aprovechar y hacer un resumen, ¿de acuerdo? Venga, ahí lo dejamos.